Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speicher. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa. Hoy damos gracias a Dios porque nuevamente nos reunimos para compartir con ustedes esta experiencia del amor de Dios. Y estamos compartiendo sobre el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Y este libro, este tratado de San Luis María de Montfort, que ya hemos compartido algunos números. El último que vimos fue el número 86. Estamos ahorita en el capítulo 2, viendo algunas verdades del culto de María en la Iglesia, en la segunda parte, capítulo 1. Estuvimos viendo los fundamentos teológicos. Estamos en la segunda parte, capítulo 1. Fundamentos teológicos del culto a María. Hemos visto 4 verdades. La primera de ellas, que el fin último del culto de María es Jesucristo. La segunda verdad que hemos estado viendo es que pertenecemos a Jesús y pertenecemos a María. La tercera verdad es que debemos de revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, ¿sí? Aunque pues tenemos que vaciarnos de todo. Y por último, el último que habíamos visto, la cuarta verdad, la acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Y vamos a entrar a la quinta verdad, que es llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Quinta verdad, que dice, es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, citando a 2 Corintios 4:7, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Yo creo que todos nos sentimos identificados, y Pablo también lo va a referir en una parte. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. A esto se refiere esa incapacidad de poder tener una constancia como quisiéramos en el seguimiento de la voluntad de Dios, en el seguimiento del amor de Dios, en el seguimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos nuestros momentos brillantes, tenemos nuestros momentos en donde somos capaces, pero el problema es que no somos constantes. El problema es que pues se nos da la gracia, se nos da los dones, se nos da la misericordia, se nos da el perdón, pero como vasija hay que cuidar todo lo que contiene la vasija. No la vasija, sino lo que contiene. Pero como somos de barro, pues el barrito lo tocas y ya se agrieta. Y ya por esa grieta se sale el líquido. Bueno, pues a esto se refiere. Llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es corruptible. ¿Qué quiere decir? Que es un cuerpo que no es permanente, que tiene un proceso degenerativo, se va a terminar por morir. Y obviamente esta es una de las consecuencias del pecado. Y si a esto le agregamos a una alma débil e inconstante, y que desgraciadamente a pesar de sus caídas y sus debilidades y miserias, no se deja a veces sanar, no se deja proteger, no se deja liberar, ¿sí? Y que desgraciadamente pues, a veces caemos en esa indiferencia, en el pecado, y no se turbe el alma, ni tampoco siente abatimiento por el pecado. Entonces, es una lucha, es una realidad
ver que este tesoro que Dios nos da, de su misericordia, de su amor y de su perdón, pues hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Y obviamente, pues cada uno de nosotros, pues a veces tenemos identificadas las grietas en la vasija que somos, esos pecados habituales, y otras veces son grietas que se forman nuevas y que nunca había pasado, pero pues de todas maneras el resultado es el mismo, ¿sí? Perdemos ese tesoro y hay que volverlo a buscar, hay que volverlo a reconstruir la vasija, confesarnos y retener la gracia nuevamente. Desgraciadamente esta es nuestra condición. Esto es el número 87. Les voy a leer todo el número 88, que es un poquito largo, pero nos va a dar una luz. Dice: los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos, citando a 1 Pedro 5:8, y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. Ah, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es la causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Ay, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Qué hermoso es entender esto. Primero, sabemos que estamos en esta guerra y el demonio no descansa, y si nosotros bajamos la guardia, esto, miren, si haberlo leído, era lo que yo predicaba la semana pasada, sobre construir una pared de protección. Lo comparaba en la mesa de niños con el, ¿cómo se llama? Con el cuerpo humano, ¿no? Que tenemos un sistema inmunológico de defensa que, si está bien firme, llegan las bacterias y los virus y los elimina. Pero si no está firme, pues llega la bacteria, el virus, y genera sus estragos, una enfermedad, un problema de diferentes índoles. Entonces hay que estar actualizando. Los anticuerpos no duran mucho tiempo, no son eternos, y hay que estar produciendo nuevos y nuevos y nuevos. O la pared, obviamente, sirve para resistir un ataque, pero hay que volver a construirla, esa pared, y esto solamente se construye, ya les decía, a través de la vida sacramental, vida de oración, obras de misericordia, mandamientos, escucha de la palabra de Dios, cumplimiento de la divina voluntad. Si no tengo alguna de estos, pues obviamente puedo tener una pared, pero con huecos, y ahí es donde va a entrar pues el enemigo y nos va a atacar. Por eso, cuando entendemos de que los demonios son astutos, ¿sí? Y para sorprendernos, y no es porque sería una situación, ¿cómo se llama?, desventajosa o injusta, que Dios nos mandara o Dios permitiera que enfrentáramos todas estas realidades, si siempre vamos a perder, si siempre vamos a estar así, pues oye, pues qué caso, de todas maneras la voy a perder. ¿Para qué lucho si no tengo posibilidades de ganar? Sería desalentador para cualquiera
sabiendo esto y descubrir que, pues, o sea, sorprendernos de improviso, espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos, acuérdense. Velad y orad porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Dice, y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. O sea, con un solo momento perdemos todo, con un solo momento. ¿Sí? Dice, su malicia, su pericia, su astucia y número, o sea, no es uno solo, son muchos, deben hacernos temer infinitamente esta desgracia. Ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es como cuando hay una situación, no sé si aquí en México la haya, pero en Estados Unidos se la hay. Perdón. El programa de protección de testigos, ¿no? Son testigos que van a testificar contra un delincuente y lo protegen. Y ya una vez, obviamente, él no puede decir, no, pues yo me protejo solo, ¿no? Porque, pues, la mafia y todo esto, pues, van a tratar de matarlo. Y, bueno, es hasta un drama ahí todo lo que hace la policía. Y luego, protección de testigos, que después sí testifican para evitar represalias, cambian identidad, cambian nombre, los borran del sistema y aparecen en otro lado. Bueno, sería tonto que la persona, sabiendo la magnitud del delincuente que va a denunciar, un capo, un narcotraficante, uno de la mafia o que tenga poder simplemente, pues sería tonto decir, no, yo puedo cuidarme solo. No, necesita aceptar que no puede, necesita la protección de los profesionales, que en este caso sería la policía, y que lo protejan a él y a toda su familia. Bueno, esta comparación podría decirse también a nivel espiritual. Todas estas almas sintieron y hemos sentido que podemos manejarlo. No, yo puedo controlar esto, yo puedo controlar esto, yo aquello, y solito nos engañamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que faltó? Pues dice aquí el santo, ¿cuál es la causa? No fue la falta de gracia. Entonces, no es que Dios no te dé lo necesario para protegerte, para enfrentar y luchar. El problema, la falta de humildad. Y ya también lo hemos meditado. ¿Qué es la humildad? Es el vaciarme de todo mi yo, de todo lo que yo soy, de todo lo que yo quiero, para que sea solamente la voluntad de Dios. Y una de las cosas en la humildad es reconocer que yo no puedo. O sea, yo no me voy a enfrentar solo, ni puedo, ni aunque quiera, enfrentarme solo a las tentaciones, solo a las pruebas. Yo no puedo. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, que ahí es donde yo veo algunos de los grandes problemas de todos estos cursos de autosuperación y libros de autoayuda, que supuestamente para ayudarte a una autoestima, como no tiene nada que ver con Dios, llevan a las personas a una realidad completamente de antropocentrismo. O sea, tú eres el Dios, tú puedes, sí, tú vas a lograrlo, aunque pues se pudiera manejar como algo meramente temporal, pero desgraciadamente los efectos secundarios muchas veces, no es la única causa, ahorita me vino a la mente, los efectos secundarios muchas veces de este tipo de elevaciones y de superaciones, es que hay gente que sí se lo cree a tal grado que se sienten superiores y se sienten de que lo pueden todo y hacen a un lado todo, incluso al mismo Dios. Entonces yo puedo, yo esto, yo aquello, y pues es la soberbia del hombre que saca a Dios de su corazón, no se vacía de sí mismo. Y no se trata el hecho de que tampoco irnos al extremo de yo no sirvo, yo soy inseguro, yo soy inmaduro, no. O sea, reconozco que estoy luchando, pero no puedo. Pero ahí es donde entra mi confianza en Dios, y es en Dios, en Jesús podemos. ¿Sí? Incluso hay una cita bíblica que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso,
¿Cuál es la causa de que estas almas tan avanzadas, tan santas, que llegó un momento en que cayeron en la soberbia, falta de humildad? ¿Sí? ¿Qué fue la causa? La falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros. Aquí es cuando están conscientes de esos tesoros, pero muchas veces la gente se siente segura y no es, en este sentido, consciente del tesoro, ni le interesa el tesoro de la gracia, ni el tesoro de la vida eterna, ni de la salvación, ni del perdón, no le interesa. Está en otra sintonía, está en otra búsqueda, y ahí es precisamente algo de lo cual, pues, es más grave todavía porque no interesa lo que hagan, no interesa lo que, porque tienen sus intereses, no en la salvación, no en la vida eterna, no en cosas de Dios, sino simplemente en cosas meramente temporales. Y pues lo cambian todo esto porque en primera no lo entienden, no lo ven, no lo valoran, y si llegaran, no les interesa más el aquí y el ahora, el poder, el placer, el control, no sé, la fama, todo lo que el mundo nos presenta. Entonces tenemos gente que lo pierde sin saber que lo tiene y gente que lo pierde sabiendo que lo tiene, pero que luego no le interesa, y hay gente que lo tiene, lo valora, pero cae en el pecado de la soberbia y de todas maneras termina perdiéndolo. Dice, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, y esto pues también es un peligro, porque mucha gente cree que está haciendo las cosas en gracia o en acuerdo a la voluntad de Dios, y pues el caso es que terminan perdiéndola. El Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Por eso dice el santo, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Muy bien. Número 89. Dice, es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo. Hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Entonces, aquí obviamente se está refiriendo y vemos todo lo que se pierde y que desgraciadamente mucha gente va a hacer y va a descubrir que no pueden. Entonces, no podemos nosotros, o sea, todos tenemos este problema, y pues desgraciadamente nos damos cuenta que terminamos hasta el punto que dice, es una especie de milagro que el que una persona conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él. Y aquí, aquí podemos hablar de algo tan sencillo que es precisamente los sentimientos, ¿no? Con qué facilidad nos dejamos arrastrar por el coraje, por el odio, por la tristeza, y por el miedo y por todo lo que es esta situación que se da constantemente en todos nosotros, ¿no? El odio, el miedo, el rencor, que toma control de nuestras vidas, que toma control de todo aquello que es necesario verlo. Y ahí es donde nosotros comprendemos y entendemos que algo está pasando.
necesitamos hacer algo. ¿Sí? Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro. Por eso el santo nos ha querido preparar de alguna manera toda esta introducción, todo este elemento que estamos viendo, y ahí es donde nos damos cuenta que es tan necesario la Virgen en la vida de un buen cristiano, en la vida de un buen católico. Vamos a ver ya, entrar al capítulo 2, y dice deformaciones del culto a María. Esto es interesante porque en el culto a María, pues desgraciadamente, como en el culto a Dios, se ha caído en idolatrías, en situaciones que no son realmente algo de lo cual nosotros a veces nos damos cuenta, incluso empezando sobre las devociones no autorizadas, porque incluso ahí es esta situación que se da, donde algunas devociones que se desvían de la fe, se desvían de los dogmas, se desvían de todos los elementos de nuestra fe católica. Por eso la Iglesia dice, estas devociones no son aceptadas. Y a veces son problemas dogmáticos, teológicos, otras veces problemas con los videntes, otras veces problemas con los dos, y otras veces pues no tienen nada que ver, como por ejemplo esta famosa devoción a Martín Valverde, que es pues el santo de los narcotraficantes. Ni es santo, ni es canonizado, ni nada por parte de la Iglesia. O el otro, que es tristemente, y es todo uno de los errores más grandes, y es precisamente la Santa Muerte. La Santa Muerte, que ni es santa, ni mucho menos, y que desgraciadamente tiene que ver mucho con el satanismo y todo. Pero tristemente hay católicos que pues a veces en ignorancia y a veces conscientemente tienen esta devoción. Bueno, obviamente aquí no estoy hablando de la Virgen, pero hay errores o deformaciones en el culto a la Virgen María. Vamos a leerlo y luego lo vamos a ir analizando. Número 90. Presupuestas las 5 verdades anteriores, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Virgen María. Y ahí es precisamente donde vamos a tratar de ir descubriendo todos estos aspectos. Ok, dice, de falsas devociones a la Virgen María, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Vamos a ver con calma. Y dice así, otra vez este número, está teniendo problemas con el aparato que se me está cerrando, se me está abriendo, por eso estoy aquí batallando. Dice, presupuestas las 5 verdades anteriores, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Mucho ojo. Si van a empezar una devoción no conocida y que es de la Virgen, que de las gotitas de quién sabe qué, y que si es del rosario de acá, y mucho cuidado. Por eso vámonos mejor ya sobre las piedras que ya conocemos, el rosario mariano normal, y de esto que desgraciadamente pues a veces se menosprecia. Digo, pues ya tenemos el rosario, ¿para qué otros rosarios? ¿Para qué esto? Y que llega a confundir a la gente con tantas y tantas cosas.
En efecto, hoy más que nunca, nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador, astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen María. Así es que, cuidado. Probablemente, sin darte cuenta, hayas caído o estés en una devoción falsa. Es que es de la Virgen. Y me ha tocado personas que van a lugares donde hacen limpias, ¿sí? Y cosas así, y amarres y todo, y creen que es bueno porque tienen la Virgen ahí o porque tienen una cruz, un crucifijo. Pues es que yo creo que incluso invocan a santos o a los ángeles, pues eso no quiere decir que sea de Dios. Así es que tener este elemento sea saludable, o sea, una certeza de que verdaderamente es de Dios lo que se está haciendo ahí. Entonces, dice, ha hecho caer muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas. No sé qué animal hay que es con el vaho, así como cuando uno echa el vaho con la boca, el aire caliente, adormece o atonta a sus víctimas para luego matarlas. Así, pues imagínense que Satanás hace lo mismo. Nos entretiene, nos adormece con situaciones de pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas. O sea, cuando hacemos una devoción que no está autorizada y que desgraciadamente es contraria, y uno la reza, obviamente no tiene el poder contra Satanás, ni tiene el poder para poder ayudarte en la cuestión de las tentaciones. Y dice, pero si yo estoy rezando, sí, pero ¿a quién le estás rezando y cómo le estás rezando? Mucho cuidado. Ahí es donde mucha gente termina, pues obviamente perdida. Dice, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. O no estoy rezando bien o estoy haciendo completamente una devoción que no es de Dios, que no es para la Virgen como Dios quiere. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, ¿sí? ¿Sí? Y muy rara vez los otros metales. O sea, un buen falsificador pues va a falsificar algo que, pues lo más atractivo para la gente, uno de los metales más preciados, el oro, y luego el otro, la plata. Bueno, pues es precisamente Satanás va a escoger devociones para falsificar el acercamiento a Jesús, Eucaristía y a la Virgen María. Acuérdense, creo que es Monseñor Escriba de Balaguer, no es cierto, San Juan Bosco, que dice los dos pilares, ¿no? Los dos pilares con los cuales nos vamos a sostener en estos últimos tiempos es la Virgen, la Eucaristía, bueno, y la fidelidad al Papa. Pero hablando aquí en cuanto a devociones, es la Virgen María, la devoción a la Virgen María y a la Santa Eucaristía, que es Jesús y María. Sí, Jesús en la Eucaristía y María en la devoción, que es lo que nos va a sostener. Entonces, digamos que es el oro y la plata en nuestra fe, y que Satanás va a generar pues estas falsificaciones, falsas devociones, falsas relaciones, falsos acercamientos, que lo único que va a hacer pues es atarantar, atarugar, adormecer, para que no te des cuenta que lo que estás haciendo pues no es agradable realmente y ni te va a fortalecer. Y no es tanto porque no le agrade a Dios lo que estás queriendo hacer, sino porque estás siendo engañado y estás poniendo tu fe en cosas que no son de Dios. Es como cuando una persona va a que le hagan una limpia y le dice, mira, vas a hacer esto, vas a ir a la tierra de Panteón y vas a rezar un credo y luego un Padre Nuestro. Ay, pues me está pidiendo que reza un credo y un Padre Nuestro en el Panteón y agarre una gallina, le corte la cabeza, pues es bueno. Pues no, obviamente no. Pero así funciona desgraciadamente la astucia de Satanás,
que nos engaña. Por eso dice, como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. O sea, si voy a hacer el trabajo, voy a irme a falsificar lo que valga la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, ¿sí? No falsifica la devoción a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, a San Antonio de Padua, a San Francisco de Asís. No, él se va a la cabeza, que es la devoción, la de Jesús y de María, o sea, las devociones a la Sagrada Comunión, a la Eucaristía. Y aquí acuérdense de todos los ataques que ha tenido la Eucaristía a través de la historia. Sí, ataques fuertes, y hoy recientemente son ataques dentro de la iglesia, el comulgar en la mano, el que los laicos den la comunión, entre otras cosas, la comunión a casados, divorciados y vueltos a casar. Entonces, eso es un ataque a la Eucaristía, un ataque abierto a la Eucaristía. Y devociones que si la devoción del cerro de Tamangandípodo, que se apareció la Virgen y que ahí que manda ella que recen unas oraciones, mucho cuidado, que es una de las consecuencias que se dan constantemente. Por eso dice, tanto como las de Jesús y de María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pero principalmente a la Eucaristía y a la Virgen María en sus advocaciones reconocidas por la Iglesia. Y por eso cuando aparece una advocación nueva, mucho cuidado. Ya ven que ahorita hay mucha controversia con Medjugorje. Hay unos que dicen que sí, otros dicen que no, y la Iglesia está ahorita estudiando el caso, que es necesario. ¿Por qué? Porque está en juego el alma de las personas. Si la Iglesia fácilmente, sí, está muy bien, y se presenta como una luz, se presenta como un cordero, pero en el fondo pues va a llevar a las personas a la condenación, a la pérdida de su alma, que es algo de lo cual pues Satanás sabe hacer muy bien. Se presenta como algo muy bueno, se presenta como algo extraordinario, pero está escondido la perdición de tu alma, la pérdida de tu alma. Esto fue el número 90 del Tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Vamos al número 91. Dice, es por ello importantísimo, 1, conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. 2, conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Entonces, de reconocer las que no son y reconocer las que sí son. Y de entre todas las que sí son, pues vámonos a la number one, vámonos a la que es completamente agradable a Dios y completamente agradable a la Virgen María, para optar por ella. El hecho que haga las otras no es malo, pero pues si lo que estás buscando es eso. A veces lo hacemos más por comodidad, porque me gusta, porque es más corta la oración, o porque me acomodo más. Bueno, está bien, pero si te presentan de devociones la máxima en donde es la perfecta, la agradable, pues oye, ¿para qué andamos rodeando? ¿Para qué le andamos buscando por otro lado? Esto es lo que nos presenta San Luis María de Montfort, número 91. Número 92. Dice, hay a mi parecer 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber. ¿Cuáles son? A ver, los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. Vamos a analizarlos, ¿les parece? Esto es lo que nos dice el número 92. Vamos al primero, los devotos críticos. Número 93 este documento de la verdadera devoción a la Virgen María.
Los devotos críticos son, por lo común, sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con las que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomados de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para gozar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores en forma hiperbólica o dan una falsa explicación en sus palabras. Y precisamente en este elemento, bueno, vamos a leerlo completo y luego lo analizamos. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hacen un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, so pretexto de desterrar los abusos. Estos son los devotos críticos. Son, pues, gente muy preparada, muy inteligente, pero son orgullosos, engreídos, pagados de sí mismos. ¿Conoceremos por ahí alguno? No vaya a ser que ¿quieres conocer uno? Ve al espejo y ve, a lo mejor tú eres uno de ellos. Hay que checar, hay que hacer esta crítica, ¿no? Este examen, ¿sí? Porque pues, en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero todo les parece mal, todo lo critican, las demás formas de piedad a la Virgen, y esto porque son ignorantes, esta gente es una bruta, esta gente no sabe, esta gente nada más, y los acusan, llegan a acusar de idólatras, ¿sí? Dice, ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Aquí podemos identificarnos varios. Yo me identifico. Durante mis inicios en las cosas de Dios, pues siempre he sido muy crítico, muy así como que analizando y cuestionando, y pues tiene que ver mucho con mi formación científica de médico, ¿no? De todo quererlo pasar por la razón. Ya se me ha ido quitando, pero pues es una de las cosas, al menos no digo que tengo todo esto, pero sí algunas cuestiones donde algunas las quiero meter por aquí y no siempre entran por ahí, ¿sí? Y se ponen en duda los milagros e historias referidas por autores o crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas. Me ha tocado oír sacerdotes, ay, ustedes todavía creen en eso del rezar el Santo Rosario, es pérdida de tiempo. Y sacerdote, entonces, wow. Sí, para rogarle a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra. Y obviamente, pues no es precisamente eso, pero en cuanto a ellos, no les gusta tales devociones exteriores, o sea, de los que no necesitas hacer tanto para faramaya ni tanta cosa, no. O sea, que sea algo más interior y nada externo, nada de manifestaciones. Este es el devoto crítico, ¿no? Dice, en cuanto a ellos, no les gusta tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen.
Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores, ¿sí? En una forma de comparación o dando una falsa explicación de lo que ellos decían. Sí, obviamente son gente orgullosa y un signo también muy característico, mundana, o sea, demasiado metido en las cosas del mundo. Obviamente, este tipo de devotos son para tenerse miedo, o sea, no es algo saludable ni es algo de temerse, porque arrastran, sí dice, a las personas alejarse de una verdadera devoción, de un acercamiento a la Virgen María, ¿sí? Y pues limitan, alejan a la gente con el pretexto de evitar abusos o idolatrías y cosas por el estilo. Este es el devoto crítico. Vamos a los devotos, ¿cómo se llaman? Escrupulosos, los devotos escrupulosos, ¿sí? Ok, déjeme checar. Aquí dice una nota al pie de página, dice: Montfort constata y defiende legítimamente estas manifestaciones de la religiosidad popular, que son una expresión de la convicción eclesial de la presencia de María en el peregrinar actual del pueblo de Dios. Porque si hay gente muy devota y que hace sus manifestaciones o sus expresiones de amor hacia la Virgen, y que pues obviamente no es malo, pero hay que tener cuidado con este tipo de manifestaciones. Luego tenemos los devotos escrupulosos, número 94. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al Hijo al honrar a la Madre. No se vaya a enojar el Señor porque le doy mucha preferencia a la Virgen. Mejor de lejitos así, porque yo solamente con Jesús, que es el mero mero, y se me vaya a sentir. Suena ilógico, ¿verdad? Pero sí hay esa situación. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al Hijo al honrar a la Madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios? Tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen. ¡Cuánta ignorancia en tales prácticas! Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Frecuentemente lo nombrarán sin descubrirse, lo digo entre paréntesis. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es el único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido, ¿sí? Y la nota al pie de página de San Luis María de Montfort. El culto de María jamás se opone al de su Hijo. Ella busca la gloria de Jesús y la realización del proyecto del amor que el Padre le ha encomendado en la salvación de los hombres, mientras coopera siempre con la acción del Espíritu Santo en la disponibilidad absoluta. O sea, no es que María lleve su agenda y Jesús su agenda, no. María lleva al Hijo. Dice, y lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno sobre pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se le honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. ¿Sí? Sabemos que el único mediador es Jesucristo, por eso dice el santo, ¿no? De que hay que predicar a Jesucristo, esto sí es lo sólido. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir, y ese es el peligro, combaten la devoción a la Santísima Virgen, ¿sí? Con un sutil lazo del espíritu maligno, pretexto de evitar un mal grande y buscando un bien mayor, ¿sí? Pero precisamente por sus escrúpulos no pueden ver que la devoción a la Virgen María es
agradable a Jesús. Es algo que le gusta a nuestro Señor. Se llega a Jesús. Y luego dice, la iglesia con el Espíritu, 95, la iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ella es quien carga a Jesús. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a él, lo cual sería intolerable herejía, sino que para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Cuando la prima Isabel bendijo a María, como lo dice el texto, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Se hace esta alusión de la bendición primero a María porque María nos trae a Jesús. ¿Sí? Y dice, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos, pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos. María, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Estos serían los devotos escrupulosos. El siguiente programa, si Dios nos presta vida, veríamos los devotos exteriores, número 96. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.